Vamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 8. Dice el último de los versículos de este capítulo 8: Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te rogamos que tu palabra sea clara a nuestra vida, que tu Espíritu se manifieste en esta hora y que pueda, Señor, revelarnos las riquezas de tu gloria. Pedimos y nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que esta palabra sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice este último versículo: Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. O sea que la prueba de amor, según la Escritura, son las ofrendas. Qué difícil es hablar de las ofrendas en los templos, ¿eh? De repente nos encontramos con ciertas cosas ahí en las redes sociales que nosotros no deberíamos ni compartir ni ser partícipes, porque en realidad ofenden lo que es la iglesia y lo que es el ministerio que Dios ha tenido para la tierra. Hablando de pastores, hablando de evangelistas, hablando de misioneros. Uno de los problemas más grandes en ello son las ofrendas y son los diezmos, ¿no? Dicho sea de paso, en ningún lugar debería ser una obligación el poder ofrendar o diezmar. Con la ayuda de Dios vamos a observar qué es lo que el apóstol Pablo habla a los Corintios en este capítulo acerca de ello. Pero empiezo con la conclusión, ¿no? Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Entonces las ofrendas son una prueba del amor que cada uno de nosotros tenemos hacia con los que necesitan. No estamos hablando de los diezmos, estamos hablando de las ofrendas, ¿sí? Son dos cosas distintas. El apóstol cambia prácticamente de tema de un momento a otro respecto del capítulo anterior, que nosotros lo vemos así dividido en un capítulo, bueno, pero en las cartas que nosotros escribimos, pues no le ponemos capítulo 1 y empezamos a escribir, ¿no? Es algo continuo y simplemente por comprensión es que la Biblia está dividida en capítulos y versículos, ¿no? Casi pudiésemos decir que cada capítulo está dividido por subtemas. Y este tema que el apóstol ha de tocar aquí es acerca de las ofrendas. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A ver, el apóstol Pablo se ha encargado a lo largo de este ministerio de traer ofrendas a las iglesias que están necesitadas de ello. En el libro de los Hechos veíamos cómo en su primer viaje misionero tomó como un motivo para regresar el traer las ofrendas que los hermanos habían dado para así poder dar a los necesitados en Jerusalén. Las iglesias que están en Macedonia no son la excepción de ello. Y empieza el apóstol haciendo ver esto a los corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjense bien cómo el apóstol sigue atribuyendo a la gracia de Dios el que los hermanos traigan ofrenda. Si nosotros traemos una ofrenda para dar a los que nada tienen, es atribuido a Dios, a la gracia de Dios que podemos traer a los que necesitan. No es de nosotros, es decir, no es que nosotros podamos ser alabados porque hoy decidimos traer la despensa para los que necesitan. Es gracias a Dios que
que pone en nuestro corazón el poder llevar a los que necesitan. Así que, dicho sea de paso, nosotros no tenemos el cómo jactarnos de poder hacerlo, pero es tarea de la iglesia el hacerlo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Fíjense bien, cada uno de nosotros tiene más pertenencias que lo que tenían los hermanos en Macedonia. Dice este segundo versículo: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La profunda pobreza es extrema. Y aún así el apóstol Pablo está hablando de ellos por su gran generosidad. ¿A usted ha ido a algún pueblito en donde le reciben con lo mejor que tienen, y lo mejor que tienen son frijolitos y son tortillas a lo mejor hechas a mano y son quelites o alguna hierba que crece en el campo? Bueno, le están dando generosamente de lo extremo de su pobreza. Para ustedes y para mí, hermanos, un plato de frijoles es común. Muchas veces comemos de otra forma. La mayoría de las veces podemos comer lo que nos gusta comer. Pero dice el apóstol Pablo, estos en grande prueba de tribulación lo han vivido gozosamente, porque dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dice la Escritura que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién ha dado más? ¿Esta mujer o aquellos? Y dijo, esta mujer, porque ha dado cuanto ha tenido. Si yo doy 100 pesos y es todo lo que tengo, he dado más que el que dio 2,000, que fue lo que dio, lo que le sobraba, ¿no? Eso es lo que el Señor dice. Y entonces el apóstol Pablo usa de ejemplo a aquellos que están en extrema pobreza, pero que han dado conforme a las riquezas de lo que tienen. Así que inicia el apóstol haciendo un exhorto hacia dar al que nada tiene, y lo hace poniendo de ejemplo a aquellos que han dado cuanto tienen sin que sea mucho, pero para ellos es todo. Y dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ah, caray, pues entonces estábamos hablando de los que no nos gusta ofrendar, ¿no? Pues estos dice que rogaban para poder traer y servir a los que nada tienen, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hablando de los santos, de los creyentes, ¿no? Nosotros somos santos porque somos creyentes. Entonces, hablando de todos aquellos santos que en necesidad padecen, estos hombres rogaban para que el apóstol Pablo los hiciera partícipes de esta bendición. Cuando hablamos de la iglesia de Macedonia, bueno, nos referimos a los de Tesalónica, a los filipenses, a los de Éfeso, a esta área que abundaba en pobreza porque era de alguna manera explotada por los romanos, ¿no? Entonces tenían que dar en abundancia a los romanos de acuerdo a lo que iban teniendo, y a pesar de ello, a pesar de padecer por ello, ellos estaban dispuestos a dar a los que nada tienen. Así que esta es una tarea que la iglesia debe tener como un privilegio, como una bendición. Yo estoy seguro que los que han podido dar para llevar a aquellos jóvenes que están en drogadicción, como lo hemos hecho los últimos meses, estoy seguro que Dios les ha bendecido, porque así es Dios. Aparte de que nos da el privilegio, aparte de ello nos sostiene y nos bendice.
Así es como cuando Dios dice que el que siembra mucho, mucho ha de cosechar, ¿no? Dios no se queda con nada y Dios nos ha bendecido por ello. Pero para nosotros debe ser un privilegio el poder traer a los que nada tienen. Dice el versículo 5 que estos hombres rogaron, dieron, y que el apóstol tenía una visión de lo que podían traer. Pero dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El apóstol tiene la necesidad de que las iglesias a donde él va puedan ofrendar, y no es para él. Muchas veces en la Escritura encontramos con que el apóstol se dedicaba por las noches a tejer tiendas, a tejer lonas para poder venderlas y de esta manera sobrevivir económicamente. Esto no quiere decir que no lo mereciera. La Biblia misma nos enseña que el obrero, dice, es digno de su salario, ¿no? Pero el apóstol recalca, a mí no me han dado, no me han sostenido. Yo he trabajado para sostenerme. Entonces lo que él está haciendo es pedir para todos aquellos que no tienen, ¿sí? Por muchos años había alguna crítica sobre mi papá, porque decían, ay, qué bien le va al pastor, miren cuántos carros tiene. Un hombre que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, que cubría 2 turnos y regresaba a las 6 de la tarde, que martes y jueves venía y daba el estudio a las 7 de la noche, que tenía casa, que tenía familia, que tenía el seminario los días sábados, que estaba aquí los domingos a las 11 de la mañana y que también estaba aquí a las 6 de la tarde. Y yo les puedo asegurar que ni un coche salió de sus ofrendas. Se los puedo asegurar. Y sabe, los últimos días de su vida tuvo complicaciones económicas muy fuertes. Tuvo muchos hijos. Y su gran error, creo yo, y no lo voy a juzgar, quiero hacerlo ver, es querer darles a sus hijos más de lo que tenemos. Sus hijos no merecen nada, ¿eh? Sus hijos merecen que como padres les ofrezcan lo que tienen. Pero mi papá, y lo voy a decir sin ninguna vergüenza, mi papá ganando cerca de 50,000 pesos al mes, los últimos 3 o 5 años de su vida no se pudo comprar un antojo. Todo era para pagar. Todo. No es poco, ¿eh? ¿Cuántas veces les dijo, ustedes saben qué, hermanos, no tengo dinero, necesito que ofrenden más? ¿Cuántas veces algunos se acercaron y le dijeron, hermano, no tengo? Y él sin tener les dio. Y no lo estoy diciendo para alabarlo. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado de lo que expresamos de nuestros pastores. Porque ellos, muchos de ellos, como el apóstol Pablo decía, han tenido que trabajar aparte para sostener a los suyos y poder dar también a la iglesia su tiempo y su esfuerzo. Habrá muchos que, como conocemos, se hayan enriquecido de la iglesia, eso es cierto. Seguramente conocemos a algunos de ellos, pero ni a esos nosotros tenemos que juzgar, ni a esos. Eso no está entre nosotros el hacerlo. Cuidemos lo que decimos de nuestros pastores. La mayoría de los pastores que yo conozco tienen que trabajar aparte de todo. Así es. Cuando el pastor les dice, hermanos, vamos a participar de estas ofrendas para esto, hagamos caso, porque debería ser un privilegio, como el apóstol dice aquí. ¿Y sabe por qué es un privilegio? Porque reconocemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Cuando yo digo yo quiero participar y quiero darle al hermano que no tiene, cuando digo yo quiero traer esta despensa porque Dios me ha bendecido en gran manera, cuando yo digo, hermano, por favor, mire, tenga, esto es para tal cosa,
es porque reconocemos que todas las cosas provienen de Dios. Si usted está en el lugar que está, en la iglesia que está, y de alguna manera duda que esas ofrendas sean utilizadas para bendición del templo, tiene dos opciones, pero la primera y más importante es orar para que Dios cambie ese pensamiento y que si no se están usando para lo que deben ser, se usen. Por eso cuando nosotros levantamos las ofrendas y los diezmos, pedimos a Dios que se puedan utilizar de una manera sabia, para bendición de la iglesia, para bendición de los que no pertenecen a la iglesia. Hermanos, hemos dado a los que no pertenecen a la iglesia y eso está bien, porque como dice el último versículo, esa es la prueba de nuestro amor, dar al que nada tiene, aunque no lo conozcamos. Entonces el apóstol está invitando a los corintios y está poniendo de ejemplo a los de Macedonia. Los está poniendo de ejemplo porque estos, siendo en extrema pobreza, como dice el versículo, han querido, han rogado poder traer diligentemente esas ofrendas. Así que dice el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Les pongo en el último párrafo del lado izquierdo a qué se refiere con cada una de estas cosas. Dice este último párrafo del lado izquierdo: así que es tiempo de que la iglesia de Corinto también sea generosa en las ofrendas para los santos en Jerusalén. Tito ha comenzado la recaudación de estas ofrendas y hay una invitación para que esta iglesia, en la que se les propone ser generosos como aquellos en Macedonia lo han sido. La iglesia de Corinto ha abundado en fe, es decir, confianza en el Señor, en palabra, es decir, en una sana enseñanza, en una sana doctrina, en ciencia, que es la aplicación de esta doctrina a la vida de cada uno de ellos, en toda solicitud, hablando de intereses y pasiones espirituales que los apóstoles y enviados les hacen un llamado para tener, y en amor para con sus líderes. Ahora les pide el apóstol abunden también en generosidad por los demás. Todo es una invitación. Las ofrendas no son una obligación. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la Escritura. La necesidad de otro es la oportunidad de mostrar el amor para con los demás. Es decir, yo podría sentarme frente a ustedes y decirles: hermanos, ustedes han sido amorosos, han sido muy abundantes en la fe en el Señor, han tenido el tiempo y lo han tomado para venir a la oración. Hermanos, ustedes han sido parte fundamental para que esta iglesia crezca. Ahora les pido que así como han sido abundantes en estas cosas, también sean abundantes en la ofrenda para poder traer a los que nada tienen. Esto es lo que el apóstol les está diciendo. Sigue siendo una invitación, jamás es una instrucción que deban cumplir, es una invitación. Dice el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estamos hablando de la bondad del corazón. El que abunda en gracia, abunda en amor para con los demás. Por mucho tiempo este versículo se ha aplicado a aquellos pastores que predican siempre de la abundancia. Tú no puedes ser pobre, hermano. Si Dios se hizo pobre para que tú seas rico, entonces casi es tu obligación serlo, ¿no? Pero no está hablando de eso. El apóstol está hablando que el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo Rey, siendo quien hizo todas las cosas, decidió despojarse de ser Dios para venir a la tierra y padecer como un humano. Padecer frío, nació en un pesebre. Dice la Escritura que el Señor Jesús decía: las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se despojó de todo lo que tenía
de todas las riquezas que él tenía, y no hablando económicamente, hablando de todo, para poder venir a la tierra y venir y padecer por todos nosotros. Eso es la bondad del corazón. Y ese es el ejemplo que el apóstol Pablo les está poniendo. A ver, ¿no es suficiente el ejemplo de la iglesia en Macedonia? Les voy a poner un ejemplo más cercano. Es el Señor Jesucristo. Se hizo hombre, vivió como hombre, padeció como hombre, para que ustedes y yo podamos disfrutar de las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? La semejanza que Adán perdió. Adán perdió, cuando pecó junto con Eva, la santidad. Adán pudo haber sido eterno. Dice la Biblia que Dios dijo: hay que cubrir este árbol para que no coman de él y no vivan para siempre, ¿no? Adán pudo ser eterno, era semejante a Dios. Todo eso se perdió. Viene el Señor Jesucristo y abandona su trono para que todos nosotros podamos volver a vivir eso. Así que la promesa para que todos los que creemos en el Señor es que todos nosotros volvamos a ser semejantes a Dios, volvamos a ser eternos, volvamos a ser santos, volvamos a tener un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. Esas son las riquezas de la gloria del Señor. En ningún momento habla de abundancia. Así que tomemos esto como el contexto nos está llevando a tener. La abundancia del amor, la abundancia de la paz, la abundancia de la serenidad en el Señor, la abundancia espiritual. Es lo que el apóstol nos hace ver acá. Versículo 10: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Lo que el apóstol les está pidiendo es lo que ellos ya habían comenzado a hacer. Pero les dice: escúchame un consejo. Esto te conviene a ti. Insisto, ¿por qué nos conviene dar? Porque Dios siempre nos va a bendecir cuando lo hacemos. Cuando nosotros traemos al que nada tiene, el Señor nos va a bendecir. Ya hablamos de aquella mujer que trae de comer de lo poco que tenía, ¿no? Tenía una tinaja de harina y de aceite para, dice, dejarme morir con mi hijo. Y el profeta le dice: dame de comer primero y luego dale a tu hijo. Cuando nosotros damos, el Señor milagrosamente nos da más de lo que pudimos dar nosotros. Por eso esas familias de esas mujeres que con fe traen al que nada tiene, siempre tienen que llevarse a la boca. Porque comprenden que pueden dar de lo mucho que Dios les ha dado, aunque esto represente poco para otros. No seremos los que coman caviar o los que comamos todo eso que los ricos comen, ¿no? Pero si nosotros somos conscientes, debemos reconocer que Dios nos ha dado más de lo que podemos entender. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol: en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, es decir, no solamente lo deseen, háganlo. No solamente digamos: ay, a partir de la siguiente semana, pues deberíamos llevarle a aquellos que no tienen nada allá afuera, ¿no? Que no solamente sea un deseo, hagámoslo. Para que como estuvisteis prontos a querer, es decir, para que así como todos quisieron hacerlo, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Fíjense bien, conforme a lo que tengáis. Cuando nosotros queramos dar, no nos endroguemos por otros. No es así. Conforme a lo que tenéis. ¿Tienes un plato de frijoles? Dales frijoles. Eso es lo que tú comes. Hace algún tiempo a mi esposa le pidieron un dinero y le dije: no lo prestes. Pues lo prestó. Pero después ella necesitaba comprar algo y no se lo pudo comprar.
y la persona a la que le prestó el dinero andaba de vacaciones con su dinero. Tenemos que ser sabios. Dios nos da para que demos, eso es cierto, pero veamos cuando de verdad está la necesidad. Pidamos a Dios que nos llene de sabiduría para dar al que de verdad tiene una necesidad. Hay personas que viven así, les gusta vivir de lo prestado o les gusta vivir de lo que no es suyo. Mejor evitemos, demos cuando de verdad sepamos que alguien tiene una necesidad. Porque esto es lo que dice la Escritura. Conforme, dice este versículo 11, a lo que tengáis. Conforme a eso. ¿Sí? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí? Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Eso es lo que les acabo de decir. ¿Alguna vez usted le dará a uno que utilizará ese dinero en algo que no le pidió dinero para comer y se lo acabó gastando en otra cosa, ¿no? Y usted se quedó con nada, ¿no? Por supuesto que Dios le va a regresar, pero dice el apóstol, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Seamos sabios. Demos al que de verdad necesita. ¿Sabes? Si nosotros empezamos a confiar en Dios, Dios va a ser muy claro en nuestro pensamiento de lo que debemos dar. A muchos de nuestros hermanos Dios les ha dicho, ve y dale. Y a veces uno da lo único que tiene en la bolsa. Y como un acto de fe y obediencia lleva. Pero cuando Dios nos dice, porque cuando Dios nos dice y hacemos, entonces Él nos respalda, ¿no? Pero si por nuestra emoción decimos, es que Dios me dijo y Dios no le dijo, seamos sabios, pidamos al Señor que Él nos muestre. Yo siempre le digo al Señor, Señor, muéstrame por favor hasta dónde debo hacerlo. Así debe ser. Dice el versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Hermano, si usted un día decide darle al que nada tiene, el que nada tiene, si algún día tiene y usted tiene necesidad, también le va a dar. Este versículo dice eso. Para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, si nosotros tenemos abundancia, supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, cuando la tengan, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. No sabemos cuándo vamos a necesitar. Si nosotros somos generosos y misericordiosos, Dios va a poner en el corazón de aquellos misericordia y generosidad para que nosotros mismos podamos tener. No es nuestro objetivo dar para que un día se nos regrese, ¿eh? Pero si nosotros somos obedientes y lo hacemos con un corazón dispuesto y el pensamiento correcto, Dios siempre va a usar milagrosamente a los demás para bendecirnos a nosotros. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto hablando del pueblo de el pueblo de Israel en el desierto. Cuando recogían el maná, cada uno tenía que recoger lo que habría de comerse. Dice la Biblia que si recogían de más, se les echaba a perder, ¿no? Pero también nos hace ver algo aquí. El que recogió mucho, no solamente recogió para él, dice no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, es decir, recogió mucho, era para su necesidad y para dar al que no había recogido todo, ¿no? Si Dios nos da abundancia, no solo es para nosotros, no solo es para que nosotros hagamos más y más y más y más, sino para que podamos dar al que nada tiene y ese que nada tiene tenga algo. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues es a la verdad recibió la exhortación
pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Es importante que los que manejan las ofrendas puedan ser reconocidos como honrados. Y esto habla de sabiduría, no enviaron a cualquiera. Habla de ellos y hace una recomendación de ellos, como diciendo: estos que están recobrando y administrando sus ofrendas, por su propio testimonio y por lo que conocemos de ellos, harán que esas ofrendas se repartan adecuadamente. Entonces es importante que la iglesia sepa que esto debe ser así. Así que dice el versículo 23: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mencionó a dos hombres, no dice sus nombres, solamente dice casi hermano 1 y hermano 2, ¿no? Todos los comentarios que leí dice que se refiere al propio Lucas y al hermano que trajo el Evangelio a los Corintios en un principio. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Como la película, hermanos, la de Rocky, Apolo, David es bueno, se acordó de la película. Entonces no los nombra, pero los comentarios se dice que son Lucas y Apolos, que son hombres que han acompañado en todos los viajes a Pablo desde a partir del segundo. En esta parte del tercero, Apolos fue el que trajo el Evangelio a Corinto, de la cual la primera carta nos habla y dice: no somos de Apolos ni de Pablo, no, somos todos de Jesús, ¿no? Entonces, el testimonio de estos hombres es suficiente para que ellos confíen en que esta ofrenda culminará de la manera correcta. Y luego, como que les mete ahí un buscapiés el apóstol, ¿no? En el último versículo, dice el versículo 24: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Es decir, dice el apóstol, nosotros nos gloriamos de ustedes. Decimos: la iglesia Maranata es bondadosa, la iglesia Maranata es desprendida y siempre trae para los que nada tienen. La iglesia Maranata ofrenda constantemente y trae alimento o trae bendición a los que están en los centros de rehabilitación. Yo hoy puedo gloriarme de ustedes y eso me da una completa alegría, y deben sentirse muy contentos porque hemos escuchado la voz del Señor. Esa es la tarea de la iglesia, no es enriquecerse, es distribuir lo que Dios nos ha dado a todos aquellos que necesitan. Así que dice el apóstol: muestren para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Es decir, traigan sus ofrendas, tráiganlo con amor. Cuando nosotros damos, aunque nos duela, esa es la manera correcta de dar. ¿Ha juntado mucho para algo? Si un día necesita tomar de eso que ha juntado, por más años que le haya llevado, tómelo y dele al que necesita, porque esto va a ser mayor bendición para su vida. Y esta es la mayor prueba de decir: yo amo a Dios y amo a todos los que me rodean como el Señor me ha dicho. Así que el apóstol les dice: esta es la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Por lo que vemos, el apóstol Pablo ha hablado muy bien de esta iglesia. Ya lo veíamos hace algunas veces cuando
se mencionaba que Tito había regresado feliz, ¿no? Porque había encontrado a una iglesia que se había arrepentido y que quería solucionar las cosas con el apóstol. El apóstol los conocía y sabía que podía gloriarse de ellos, porque estos eran obedientes y eran bondadosos y eran personas cabales, personas de las cuales podría decir: yo meto las manos por ellos, porque ellos han escuchado la voz de Dios. Así que, hermanos, escuchemos esto, y en esto doy mi consejo, dice el apóstol, porque esto os conviene más a vosotros. A cada uno de nosotros nos conviene más traer de lo mucho que Dios nos ha dado para todo aquel que necesita, porque Dios ha de ver esto como una prueba de fe, de saber que todo proviene de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú a cada día traes a nuestras vidas. No podemos quejarnos porque has dado abundantemente siempre. Aún, Señor, si en nuestra mesa podemos tener que comer, es abundante. Hay lugares y personas que no pueden tener una comida cada día. Hay lugares y personas que viven en la completa miseria. Y, Señor, pensar que nosotros no tenemos es un acto de arrogancia delante de ti. Tú nos has dado y lo has hecho, Señor, generosamente. Por ello te rogamos que tú toques nuestros corazones, que cada que tengamos la oportunidad de dar al que nada tiene, lo hagamos. Que lo veamos, Señor, como aquellos siervos en Macedonia, como un privilegio, no como una obligación. En este tu templo no hay una obligación de traer ni ofrendas ni diezmos. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y tú, Señor, nos bendecirás y nos darás para seguir dando al que nada tiene. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.